Comenzamos con el primero de los sistemas o de las cadenas cinemáticas que vamos a estudiar y aprender a calcular, que son poleas y correas. Dentro de polea y correa podemos tener dos tipos, lo que es transmisión simple y transmisión compuesta, ¿vale? La primera de ellas, el movimiento, en la simple, el movimiento se transmite directamente entre dos árboles, ¿vale? Ya veremos más adelante por qué llamamos árboles y no los llamamos ejes, pero de momento los vamos a llamar árboles y ya llegaremos a estudiar el por qué se llaman árboles y no ejes. Cuando tenemos la transmisión simple en poleas y correas, existe una ley de transmisión que se debe de cumplir siempre. Y es que según el dibujo este que tenemos aquí, dos poleas, ¿vale? La primera de ellas con un diámetro de 1 mayor que la segunda de ellas, que es el diámetro de 2 que tenemos aquí, y una velocidad de giro en revoluciones por minuto n1 y una velocidad de giro de la segunda polea n2, ¿vale? Las tenemos aquí expresado qué significa cada una de las letras. Si tenemos este caso, se debe de cumplir esta ley, es decir, que el diámetro de la primera polea por su velocidad de giro debe ser igual, o siempre es igual, al diámetro de la segunda polea por su velocidad de giro. Siempre se cumple esta igualdad, y si yo tengo datos que debo de calcular, ¿vale? Porque no poseo todos los datos de esta igualdad, pues podré siempre despejar alguno de ellos. Ejemplo, con los ejercicios normalmente daremos el diámetro 1 y las revoluciones de la primera polea, que normalmente estará conectada a un motor que le transmite el movimiento, y tendremos el diámetro de la segunda polea, y tendremos que calcular la velocidad de giro o la velocidad de salida de la segunda polea, de la conducida. En este caso, esta es la que estaría enganchada a un motor, que sería la conductora, y esta sería la conducida, ¿vale? Tal y como viene aquí. Ahora, bien, como hemos dicho antes, dos posibilidades: que la velocidad de salida sea mayor que la velocidad de entrada, por lo tanto sería un mecanismo multiplicador, y en ese caso las poleas son como están en el dibujo, la segunda o la conducida de un diámetro menor que la primera o la conductora, como viene aquí, multiplicador. La polea conductora es mayor que la polea conducida, o sea, el diámetro es mayor que el diámetro de la conducida. Tiene su lógica, porque si a esta polea es la que yo le transmito el movimiento, ¿vale? Y ella conduce a la segunda, cuando la primera polea da una vuelta, la segunda polea, al ser de diámetro menor, ha dado un número de vueltas mayor que la primera. Por lo tanto, la velocidad de salida es mayor que la velocidad de entrada. Y nuestro sistema es multiplicador, o nuestra cadena cinemática es multiplicadora. Por el contrario, cuando es un sistema reductor, tenemos que la polea conductora, el diámetro de la polea conductora es menor que el de la conducida. Sería el caso contrario del que tenemos aquí dibujado, siempre y cuando esta sea la conductora, ¿vale? Siempre y cuando esta sea la conductora. Sería el caso contrario, porque si esta es más pequeñita que la otra, que sería más grande, cuando esta ha dado una vuelta, esta todavía no ha llegado a completar una vuelta entera. Por lo tanto, necesitaría más vueltas de la primera para completar una vuelta completa de la segunda. Lo mismo que decir que la velocidad de salida es menor que la velocidad de entrada. Un mecanismo reductor. En este caso, el sentido de giro
¿vale? Es el mismo en ambos ejes. Cuando esta polea gira, dijéramos, sentido antihorario, la segunda polea también gira en sentido antihorario. Si relacionamos las dos velocidades, la velocidad de salida y la velocidad de entrada, pues tenemos lo que llamamos relación de transmisión, que está aquí explicado. Relación existente entre las dos velocidades de rotación de los dos ejes conectados entre sí. Y nosotros como norma vamos a hacerlo el de salida dividido entre la velocidad de entrada, ¿vale? Como he comentado en las clases, en algunos textos lo hace al revés, ¿vale? Lo hace al revés, pero entonces no cumpliríamos estas igualdades que vienen aquí, ¿vale? O este criterio que viene aquí, sino que sería al contrario. Por lógica, nosotros vamos a hacerlo el de salida entre el de entrada para que cuando sea un mecanismo multiplicador, esa división nos dé un valor mayor que 1. Por lo tanto, cuando tengamos o calculemos la relación de transmisión, si nos da un valor mayor que 1, vamos a tener un mecanismo multiplicador. Directamente vamos a ver que es multiplicador. Y si es un mecanismo reductor, esa relación de transmisión, ese cálculo, nos va a dar por debajo de 1. Siempre por debajo de 1 cuando sea reductor. Y ojo, es esta relación de transmisión no tiene unidades, ¿vale? No tiene unidades. Simplemente una relación entre velocidades de salida y de entrada. Lo puedo calcular de esta forma, como hemos dicho aquí, salida entre entrada. Si nos vamos al ejemplo de antes, sería la velocidad, la I sería la N2 entre la N1, ¿vale? La N1, perdón. Esa sería mi relación de transmisión, pero también, como ven aquí, también la puedo calcular teniendo en cuenta los diámetros de las poleas. Este dato sería, en nuestro ejercicio normalmente va a ser más fiable porque son datos que me da el propio ejercicio y el N2 normalmente es el que yo voy a calcular. Si yo me he equivocado al calcular el N2 y hago mi relación de transmisión N2 entre N1, pues el valor de I estará mal. Pero si yo lo compruebo con mis diámetros y me sale igual que este, pues me estoy asegurando de que mi cálculo de N2 es correcto. Al ser valores que me da el propio ejercicio, tengo muchas menos posibilidades de equivocarme solamente en una división que en todo el cálculo de N2. Así que cuando tengamos calculada nuestra N2, vamos a calcular nuestra relación de transmisión de esta forma y de esta otra forma para asegurarnos de que los cálculos son correctos.